tanto las civiles como las religiosas, están unidas, ¿eh? Y que cuando una es violada, todas las demás están en peligro. Cuando una de las libertades es violada, automáticamente todas las demás están en peligro. Todos y cada uno de nosotros, entonces, debemos promover y proteger particularmente la libertad religiosa, porque al hacerlo estamos contribuyendo a construir una mejor sociedad y, en definitiva, un mundo mejor. Aprovecho para saludar a un querido amigo, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Ahora, para entrar, digamos, de una manera concreta, yo quiero mostrarles un videíto que dura 2 minutos y medio, pero claro, a veces viviendo en la Argentina, en el último rincón del mundo, no habiendo grandes problemas en cuanto a poder profesar nuestra fe, uno pierde la noción de lo que pasa en el mundo. Entonces le voy a pedir a Lautaro y agradecerle, él no se ve, pero está y está colaborando con la parte técnica, si él nos puede proyectar ese videíto como para que tomemos constancia de que esto que van a ver sucede hoy, hoy en el mundo y particularmente en un país que es la India. Acá se está agregando también Mónica. Bueno, bienvenida. Arrancamos con el video, por favor, Lautaro. Quedé en shock cuando vi a mi madre llena de sangre. También habían roto la ropa de mi hermana. Mientras corría hacia mi madre, de repente me golpearon en la cabeza. En mi región, cuando los creyentes se acercan al Señor, son atacados desde muchos frentes, porque cuando son bendecidos, la sociedad los mira mal. Nos acusan de que nos sobornan para convertirnos. Cuando la gente nos culpa de estas cosas, las negamos y les respondemos: Cristo no vino para cambiar nuestra religión, vino a transformar nuestras vidas. Tened fe. No fue fácil superar lo que me hicieron. Me llevaron al hospital. Estaba en un estado realmente crítico. Presionaron a los médicos para que no continuasen con mi tratamiento. Cuando recobré la conciencia, recordé todo lo que había pasado. ¿Qué me dirá la gente? ¿Cómo me enfrentaré a ellos? Perdí toda esperanza. Solo se me venía una idea. Tengo que acabar con mi vida. No quiero vivir. Pero al mirar a mi familia, mi madre me ayudó. Me dijo: Dios entregó su vida en la cruz, murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Él sufrió muchísimo. ¿Y por esto tú quieres quitarte la vida? Recuerda la cruz. Clama a Dios y Él te dará valor y fuerza. Bueno, esto que escucharon es real, es reciente, y insisto, a veces nosotros perdemos la perspectiva de lo que pasa, ¿no? Pero a nadie le gustaría, ninguno de nosotros, pensar que mañana
le pueda pasar lo mismo que le pasó a esta mujer, a Mer, simplemente por defender, en este caso, su fe cristiana. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la realidad en el mundo? Si 3/4 partes de la humanidad sufren problemas respecto de su libertad religiosa, ¿de qué manera se manifiesta? ¿Cuáles son esos niveles? Entonces, miren, nosotros tenemos la realidad que hay millones de personas que sufren persecuciones o restricciones en razón de su religión o de sus creencias. Están los que no pueden, en primer lugar, exhibir su creencia ni manifestarla públicamente, porque eso trae consecuencias directas sobre ellos. También están los que son discriminados o ven disminuidos sus derechos civiles o políticos por razones religiosas. Están los que sufren burla o escarnio por declarar una determinada fe. Están a los que les está prohibido la predicación, la propagación de su fe o cambiar de religión. Fíjense la variedad de casos, ¿no? Están también los que tienen restricciones a los derechos civiles o políticos por razones religiosas. Y los que por ser minorías sufren agresiones que llegan en algún caso hasta el propio exterminio físico. Entonces, digamos que si viviéramos en un mundo perfecto, no habría necesidad de continuar enfatizando la importancia de la libertad religiosa. Está recogida en distintos documentos y declaraciones, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en 1981 a nivel mundial sale la Declaración de Eliminación de cualquier forma de intolerancia o discriminación basada en las creencias religiosas, figura esto de las Naciones Unidas. Después estas mismas disposiciones influyeron en documentos del Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana y la Liga Árabe. Pero se sigue sufriendo discriminaciones y problemas por ataques a la libertad religiosa. Entonces, todo lo que hagamos por defender esa libertad es importante. También quiero decirles que los bautistas siempre se han caracterizado a lo largo de su historia, de sus 400 años, por ser defensores acérrimos de la libertad religiosa. Y eso viene en los genes. ¿Por qué? Porque los primeros grupos bautistas, allá por el 1600, en Holanda, en lugares de lo que hoy es el Reino Unido, se formaron y se constituyeron con grupos de personas que huían por no poder tener libertad religiosa y de leer la Biblia, a reunirse, porque había restricciones a esa libertad. Entonces emigraban y formaron estos primeros grupos. Así que la verdad que los bautistas lo llevamos en los genes, el tema de la libertad religiosa. Ahora, también nos enfrentamos con muchas restricciones como bautistas en muchos países. Algunas son restricciones legales que nos prohíben poseer iglesias o reconocernos como comunidad religiosa. En otros sufrimos persecución activa que puede llevar a arrestos, encarcelaciones y violencia contra pastores y miembros de una congregación. Yo no sé si ustedes acceden, digamos, a ese tipo de noticias, pero ha sido bastante frecuente y se ha dado a conocer en la prensa mundial casos como, por ejemplo, en Nigeria. No sé si recuerdan con el secuestro de 200 chicas de un colegio bautista, que algunas fueron después de negociaciones rescatadas, otras no volvieron más y han sido, digamos, secuestradas por un grupo fundamentalista de estos islámicos, y es una realidad, lo han padecido y lo padecen. Tenemos casos como vimos en la India, en Pakistán, casos de gente que ha sido condenada a pena perpetua, otros a
a condenas de 25 años por el solo hecho de haber cambiado de religión. En los países musulmanes, donde lo que se manejan es con lo que se denomina la Sharia, que es la ley musulmana, son durísimos con los cristianos porque consideran que están atacando a la religión musulmana. Entonces, debemos siempre tener en cuenta que la defensa de la libertad religiosa, también muy importante decirlo, no es solo defender la libertad de los cristianos, lo vamos a ver un poquito más adelante, es defender la libertad para que cualquier persona pueda, ya sea creer como no creer, es decir, tiene que tener la libertad de hacerlo. Ahora, yo no sé si se acuerdan, en el flyer del taller había una pregunta que decía si la defensa de la libertad religiosa debe ser activa o reactiva. Preguntaba, el signo de pregunta, el flyer, como gancho para este taller. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? La defensa de la libertad religiosa, hasta lo que vimos, ¿tiene que ser activa o tiene que ser reactiva? Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué te parece a vos? Yo creo que tiene que ser activa. Permanentemente tendremos que estar defendiendo nuestra libertad y la libertad de los demás. En todo sentido, ¿no? No sé si estoy equivocada. Okay. ¿Y vos, Jorge, qué opinás? Sí, Lo que el hecho de que sea reactiva, ¿me escuchás? Sí, sí. El hecho de que sea reactiva significa que antes hubo una acción que perjudicó la libertad. Es preferible siempre tomar que sea activa, que sea algo que estemos constantemente luchando por eso. El hecho de que sea reactiva es porque ya ocurrió algo y estamos reaccionando frente a ese hecho. Sí, obviamente, creo que lo activo es lo que debe ser. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los regímenes que hay, no sé si vas a ahondar más en eso, pero lo que pasa en China, lo que pasa en distintos lados, es muy complicado tener una acción activa. Muy bien. ¿Algún otro activa o reactiva? Jorge, Lidia, Laura, ¿alguno que quiera opinar algo más? No, lo ideal es que sea activa en forma constante y permanente. Lo que sucede, como dijo Jorge también recién, hay países que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Qué sé yo, en los lugares donde hay comunidades armenias importantes como Siria, Irán, Irak o incluso el Líbano, es difícil, porque como bien dijiste vos, Raúl, por cualquier cosa las condenas son tremendas. Entonces, nosotros vivimos en un país que no tenemos ese problema, pero esos hermanos le están pasando muy mal. Perdóname, Sí, Raúl, yo te lo decía antes, yo creo que tiene que ser activa y no solamente por lo que el gobierno puede hacer o las autoridades contra los cristianos o las otras religiones, ¿no? Sino con lo mínimo y lo que pasa alrededor nuestro. Porque a veces nosotros decimos, no, nosotros no tenemos problemas, pero los problemas surgen, aún en las mismas escuelas, aún con actitudes de algunos directivos. Entonces uno tiene que estar muy atento en eso. Ok. Bueno, miren, en realidad la pregunta era con trampa, digamos, por trampa en este sentido. Tiene que ser activa y tiene que ser reactiva también. Es decir, el ser activa ya implica una reacción, ¿no es cierto? Pero a veces hay circunstancias que hacen que uno tenga que responder y hacer conocer su voz y denunciar cuando se producen determinados hechos. Esta semana salió en todos los medios, en Nicaragua,
el arresto de uno de los obispos, que era el obispo que más se enfrentaba a Daniel Ortega, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer oír la voz porque es una situación concreta que pasa en un determinado momento, independientemente de qué es lo que uno vaya haciendo. Pero ahora les voy a tirar otra cosa un poco más complicada. Miren, los peores países en este momento en materia de limitaciones o violaciones a la libertad religiosa son Corea del Norte, que es un desastre, no se puede hacer nada de nada. Sudán, como dijimos, India, Nigeria, China, Irán, Irak, Pakistán, Myanmar, Arabia Saudita, Rusia. Esos son el lote, digamos, de los peores. Ahora, yo le digo, bueno, la verdad, tenemos que hacer algo, y yo les pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, ante esta situación? Queremos defender en forma activa o reactiva. ¿Qué podemos hacer? A ver. Porque si no es muy frustrante, ¿no? Yo reconozco la situación, veo que me desespero, a ver qué puedo hacer. Bueno, vamos a ver qué 2 o 3 cosas podemos hacer desde nuestro ámbito, desde la República Argentina, desde cada uno de los lugares donde ustedes viven. Bueno, no les voy a hacer pensar demasiado, pero la primera cosa que nosotros podemos hacer es orar, orar por nuestros hermanos y hermanas que sufren debido a su fe, como de otras personas. No solamente orar, vuelvo a decir, la libertad religiosa no es para los evangélicos bautistas de forma exclusiva. Miren, hay un caso. China tiene 1.450 millones de habitantes. Vienen haciendo el gobierno comunista una persecución contra una etnia específica, que son los uigures. Los uigures no llegan a 20 millones en China, son 1.450, decimos nada. Pero son musulmanes, los han catalogado como terroristas por el hecho además de querer profesar la fe musulmana. Los están mandando a campos de concentración para lavarles el cerebro y volverlos a la normalidad, dicen los chinos, ¿no es cierto? Y eso es realmente es un genocidio lo que está pasando. Bueno, recordar también esas personas, porque son personas en definitiva que tienen una fe, la expresan, para nosotros equivocadamente, obviamente, ¿no? Pero que son merecedores de pedir por esas personas humanas como están sufriendo. Respecto de los cristianos puntualmente, bueno, el orar es un gran consuelo y fortaleza al saber que son sostenidos en oración frente al Señor gracias a las oraciones de gente alrededor del mundo. Si uno sufriera estas persecuciones, realmente fortalecería saber que en todo el mundo hay cristianos que están orando por nosotros. Y es más, creemos firmemente que Dios es el único que puede obrar milagros en el corazón del más duro pecador. Por eso debemos orar por la conversión de esos gobiernos, de esas autoridades, porque realmente Él es el único que puede lograr. Pero, junto a la oración, podemos hacer una segunda cosa que es muy importante. Debemos usar varias fuentes de información para enterarnos de lo que sucede respecto al abuso en contra de la libertad religiosa. Si no, en lo que caemos, en lo que yo llamo groseramente, en la felicidad que nos da la inconsciencia. Hasta hace 5 minutos nosotros no sabíamos quién era Mer, aunque no es el nombre real, pero no sabíamos qué era lo que pasaba. En el momento que tomamos conciencia, que escuchamos un testimonio de esos, estamos empezando al hacerlo, a tomar conciencia y ayudar a difundir, entre otros, que se sepa lo que sucede en esta materia. Le voy a dar una tercera posibilidad. Esto hasta ahora lo podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? De donde vivamos, acá en la Argentina, en Entre Ríos, donde sea. Pero
hay una tercera. Miren, hace una semana y media a mí me toca, soy el vicepresidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Ahí hay evangélicos, católicos, judíos, musulmanes, ortodoxos, mormones, adventistas, para todos los gustos. Pero la preocupación que tenemos es de defender la libertad religiosa. Cuando surgió el tema en Nicaragua, que empezó la persecución, que empezó los ataques a las iglesias, etc., propuso en forma inmediata mandar una carta al embajador de Nicaragua. Y se hizo la carta y se le envió. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia puede tener? Bueno, la sumatoria de esas cartas son motivo de análisis, por lo menos, por parte de los gobiernos. Podemos escribir entonces a las embajadas o a líderes de los países en donde se dan estos abusos. Hace 2 años, desde la ABA, mandamos una carta al embajador de Irán, no nos respondió. Mandamos otra a Cuba cuando fueron estas manifestaciones que hubo, en donde pusieron presos a varios pastores, y el embajador contestó la carta, por supuesto dio su versión, pero quiero decir que no es que la tiraron al tacho, se preocuparon de ver qué decían de otro país y a su vez ellos la tienen que transmitir a su Cancillería. Lo importante, ¿por qué de esto de las cartas? Porque en realidad los políticos podrán seguir haciendo lo que quieran, pero no les gusta estar en boca de la opinión pública y menos en boca de la opinión pública internacional y de ser presionados por gente de otros países. Las cartas, ¿cómo deben ser? Bueno, deben ser cartas cordiales, pero precisas, recordándoles a estos países sus compromisos para con las leyes internacionales y pidiendo investigación en casos en particular y por justicia y libertad para todos los ciudadanos, sin importar su religión. Y hay una cuarta cosa que podemos hacer, que es apoyar, en el caso de los bautistas, aquellos bautistas que tienen como tema principal de sus ministerios el trabajo para la implementación de la libertad religiosa. Nuestro apoyo va a ser nuevamente y fundamentalmente a través de las oraciones, pero también podemos ver la opción de que nuestra asociación o otros grupos o iglesias una vez al año o cuando sea posible puedan ayudar financieramente a estos ministerios. 4 formas, digamos así, de poder de alguna manera ayudar a construir conciencia sobre lo que significa el problema de las limitaciones que trae la violación de la libertad religiosa y cómo de alguna manera poner nuestro granito de arena en el tema. Como les decía, los bautistas tenemos realmente una historia muy rica en cuanto a la defensa de la libertad religiosa, pero muchas veces no sabemos cómo definirla y cómo está de alguna manera armada, compuesta esa libertad religiosa. Miren, la libertad religiosa dijimos que es el basamento de las exigencias más profundas, más interiores y más auténticas del espíritu humano. En ese sentido, la fe y la libertad religiosa deben ser mostradas como un valor positivo que no puede ni debe ser manipulado. Por eso tenemos que tener en claro que las autoridades públicas, los gobiernos, los legisladores, los jueces, los administradores, tienen una gran responsabilidad y que es la de favorecer la convivencia pacífica entre los grupos religiosos y de servirse de su colaboración en la construcción de la sociedad, en vez de ponerle restricciones o de sofocar su identidad. Pero vamos entonces ahora a definir lo que es la libertad religiosa. Y la mejor definición es que la libertad religiosa es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, toda persona
por lo tanto, toda persona tiene derecho a profesar y practicar públicamente su religión y a que las leyes le garanticen un amplio respeto, exento siempre de coacciones y de restricciones arbitrarias que pueden estar fundadas o motivadas en la religión que se profesa, tanto por parte del Estado como de particulares. Hecha esta definición, podemos ver que el concepto de libertad religiosa es amplio y se apoya en 3 pilares. Me gustaría que los vayan registrando. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. 1. La libertad de conciencia o de creer. Libertad de conciencia o de creer. 2. La libertad de culto o de adoración. Y 3. La libertad de propagación de la fe sin que haya coerción de los gobiernos o por interferencia clerical. Libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de propagación. Vamos por partes. La libertad de conciencia. En realidad, cuando hablamos de libertad de conciencia, es defender el fuero personal del hombre. Cada hombre debe ser libre para actuar de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Esto que parece una definición, bueno, ¿qué problema hay? Miren, les doy, por ejemplo, un caso reciente. Se sanciona la ley del aborto. Ya tuvimos un profesional médico en Río Negro que se opuso y lo metieron preso. Su conciencia le decía que no podía hacer un aborto por más que se lo impusiera la ley. Entonces siempre el ser humano va a actuar de acuerdo, en definitiva, a lo que dicta su conciencia. Defender la libertad de conciencia es muy importante. Aplicado a la fe, creemos que la religión de un hombre siempre debe ser espontánea y voluntaria. Y no existe nada tan sagrado y decisivo como la conciencia del hombre. Recordemos que la Biblia afirma que la mente del ser humano tuvo su origen en Dios. El profeta Jeremías pone en boca del Creador estas palabras: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31-33. Entonces nuestra mente trasciende lo puramente material porque hunde sus raíces en el Creador sobrenatural. Pueden existir distintas formas de averiguar lo que Dios quiere que hagamos, pero en definitiva no tendremos otro recurso que apelar al juicio de nuestra propia conciencia. Esto se basa en el profundo respeto, como hemos dicho, de Dios por todo lo concerniente a nuestra libertad. Nadie puede eximirnos de esta decisión definitiva, personal y libre de nuestra propia conciencia. Segundo punto, la libertad de culto. Vimos libertad de conciencia, ahora, ¿qué es la libertad de culto? Tal vez la libertad de culto sea la que uno tiene más en su cabeza, más incorporada. ¿Por qué? Porque uno dice, en la Argentina, ¿existe libertad religiosa? Entonces, lo primero, si se hubieran puesto esta pregunta en el censo, el 99% hubiera dicho que sí. ¿Por qué? Porque la asocia a la libertad de reunirse, a la libertad de acudir a un templo, a una sinagoga o a una mezquita libremente. Entonces, asocian libertad religiosa con libertad de culto. Y como estamos viendo, la libertad de culto es uno de los 3 componentes de lo que nosotros definimos como libertad religiosa. Entonces, ¿qué significa la libertad de culto? Significa el adorar a Dios donde, cuándo y como uno lo desea. Donde, cuándo y como uno lo desea. E incluye también la libertad de sostener moral y financieramente la clase de iglesias que uno prefiera.
Recordamos que el culto siempre debe ser voluntario, no se puede imponer, tiene que ser voluntario. Y comprende además algo muy importante, como dijimos también de entrada, que es el derecho de no creer. Les recuerdo, la libertad religiosa es la libertad de adorar a Dios cuando, como y donde uno quiere, pero también la de no creer. Sí, lo digo en forma categórica porque si a nosotros impusiéramos que todos tienen que ser evangélicos bautistas, o impusiéramos que todos tienen que ser cristianos, o impusiéramos, seríamos los primeros violadores de la libertad religiosa. Entonces, todos debemos valorar la libertad de culto. Muchas veces no nos damos cuenta de su valor porque la consideramos algo obvio, algo que no se nos cruza por la cabeza un día llegar a nuestra iglesia y que esté cerrada por orden de alguien. Es algo que lo tenemos incorporado. Los que tenemos una fe sabemos claramente que el culto, es decir, la posibilidad de reunirnos para adorar a Dios, es esencial para la práctica de la religión y valoramos poder ingresar a nuestro templo, sinagoga o mezquita libremente y sin temor alguno. Hay lugares donde se puede reunir, pero no van muy tranquilos, que digamos, ¿no es cierto? Y nos queda el tercer elemento que compone la libertad religiosa, que es que la libertad de propagación. La libertad de propagación. ¿Qué significa? La libertad de difundir nuestra fe. Hemos hablado el día de ayer, en la plenaria, el día de hoy, la importancia de dar testimonio, sea verbalmente, sea con nuestra conducta, pero eso lo hacemos y lo podemos hacer libremente. Ahora, este es tal vez el aspecto más incisivo y crítico, el de propagación. Especialmente a la luz de los distintos regímenes políticos que hay en el mundo, puede llegar a pasar que un régimen acepte teóricamente la libertad de culto y la libertad de conciencia, pero que restrinja totalmente la posibilidad de propagarla. Esto lo vemos en Pakistán, por ejemplo, no se puede difundir. En el mejor de los casos es de la puerta para adentro. La actitud pasada y presente de algunos gobiernos en el mundo y en nuestra América Latina también son un ejemplo de cómo la libertad religiosa puede quedar circunscripta a actividades solo dentro de los templos. Sin la libertad de propagación, la libertad es mera tolerancia y queda trunca. Es decir, que si no tenemos dentro del esquema que venimos repasando la libertad de propagar nuestra fe, eso va a quedar simplemente no como libertad, sino como tolerancia. Entonces es importante insistir sobre la completa mantención de una absoluta libertad religiosa para todo hombre de cualquier religión o sin ninguna religión. Ningún hombre, gobierno o institución religiosa, social o económica tiene el derecho de dictaminar cómo una persona, cómo nosotros debemos adorar a Dios, si debemos adorarlo o no debemos adorarlo. Esos conceptos son el día que el sensor se prende porque alguien quiere decirnos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que adorar o si no tenemos que adorar a Dios, ahí tiene que saltar inmediatamente la luz roja. ¿Qué pensamos los bautistas de cómo se puede aplicar de la mejor manera la libertad religiosa en un sistema político? Pues nosotros siempre hemos creído que el ideal es una iglesia libre en un Estado libre, cada uno contribuyendo en lo que le toca a construir en una esfera legítima, complementando las funciones del uno y del otro. Por tanto, ningún Estado puede, con derecho, preferir o favorecer una forma de religión sobre las otras. Aquí surge entonces lo que hablábamos al principio con Lidia, que
que tenemos que saber distinguir lo que es libertad religiosa de tolerancia religiosa. Y ahora vamos a profundizar un poquito de eso. El principio de la libertad religiosa surge de una profunda convicción, y es que el hombre, nosotros, cada uno de nosotros, es responsable personalmente ante Dios. La ley moral, por tanto, demanda una responsabilidad que emana de la libertad. Si partimos de esa base, es preciso aclarar que la tolerancia religiosa, no importa lo amplia y benévola que sea, no es libertad religiosa. La tolerancia religiosa surge siempre de una conveniencia política o eclesiástica. La tolerancia surge de una conveniencia política o eclesiástica. Implica, por ejemplo, que el gobierno, cualquiera que sea, concede la libertad y no reconoce la libertad como una dádiva de Dios. Cuando se asume una posición de tolerancia, esta ya implica una toma de posición por parte de un Estado. Y el caso más frecuente es de aquellos estados que se identifican con una religión determinada y toleran a las demás. Esto, tenemos que decirlo, que hay una gran distancia entre tolerancia y libertad, pero lamentablemente en el devenir de la historia se tardó mucho en reconocerlo. Miren, les voy a contar algo. Llevo ya unos cuantos años trabajando en el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. 15 años atrás, la palabra que se utilizaba era, para hablar del buen clima y ambiente que existía con las distintas confesiones e iglesias en la República Argentina, que había una gran tolerancia religiosa. Nos ocupamos de hacerle ver a la persona que decía tolerancia religiosa que era una mala palabra. Yo graciosamente decía, uno puede tolerar a su suegra, pero no podemos hablar de tolerancia en materia de fe, de convivencia religiosa. Lo que uno puede hablar es de diálogo, de convivencia, jamás de tolerancia, porque el que tolera algo es porque cree estar en una posición superior, entonces tolera al otro. Y la palabra tolerancia, cuando uno dice, no te tolero más, vieron que muchas veces se dice, bueno, es hasta despectivo. Bueno, felizmente, a nivel de diálogo interreligioso, de confesiones religiosas, hoy nadie se anima siquiera a mencionar la palabra tolerancia. O hablamos de libertad religiosa, o hablamos de igualdad religiosa, o hablamos de convivencia religiosa, no de tolerancia. Y ese ha sido realmente un avance. Bueno, les menciono para terminar algunos temas más, que es otros aspectos salientes que componen la libertad religiosa. Uno es la libertad para constituir y construir una comunidad eclesial. La fe religiosa es una experiencia comunitaria y esto presupone la formación intencional de una comunidad que entiende su identidad como una representación de su fe en un país o en el mundo. Por esa razón adherimos al derecho humano de asociación pacífica, porque entendemos que para asegurar la libertad religiosa es importante que toda comunidad religiosa sea capaz de desarrollar estructuras necesarias para la formación de una comunidad. Es decir, tenemos que sentir que tenemos la libertad y el derecho, si mañana queremos organizar, no sé, un ministerio, una iglesia, una asociación, la libertad de poder hacerlo. Y por último, que es un tema que nos va a dar seguramente para hablar en los próximos minutos, lo que yo llamo el trato igualitario. Y en ese sentido, en nuestro país, en la Argentina, que siempre se ha caracterizado por la convivencia entre las distintas iglesias y confesiones, ahí tenemos, es una materia, una asignatura pendiente, porque aún no existe un reconocimiento igualitario por parte del Estado
haciendo una marcada diferencia entre la Iglesia Católica y el resto de las confesiones e iglesias. Entonces, será bueno reconocer entonces y expresar la necesidad de que tanto en la Argentina como en el resto de América Latina, que se repite esta situación en muchos países, que todas las religiones tengan el mismo trato ante la ley. Termino diciendo que hay un nuevo elemento que es muy preocupante y es el secularismo. El secularismo lo que realmente impulsa, trata de imponer, es que la libertad de religión sea únicamente de puertas para adentro. Es decir, que quede reducido al ámbito personal y que la relación de cada ser humano que pueda llegar a tener con su Dios sea de puertas para adentro y sin que moleste a nadie.